El año se acerca al final y para Macri tiene un sabor agridulce. Del frenesí del G20 no quedó mucho, la verdad. Alguna promesa de inversiones que no se termina de concretar y un permiso para que la policía dispare sin avisar, que iba a ser solamente para la cumbre, pero que la ministra Bullrich quiere ahora hacer permanente. Era una joda y quedó. Otra cosa que quedó fue la facilidad para la lágrima del presidente. Y el llanto se sabe que es como una canilla rota. Cuando se la cierra siempre deja escapar igual una gotita. Míralo al presi en el cierre de la última reunión de gabinete ampliado. Argentina, Argentina, Argentina. Se supone que tengo que hablar y no llorar. Bueno, motivos para llorar no faltan, es verdad. La inflación acumulada en 2018 es la más alta en 27 años. El riesgo país está igual que cuando Axel Kicillof fue a negociar con los fondos buitre y terminó pateándoles el nido. Pero encima hay 100.000 millones de dólares más de deuda y 2.200.000 pobres más que hace un año. Hace un año y pico, justamente, el presidente decía esto. Mi principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza. Y como ya lo he dicho muchas veces, espero que nuestro gobierno, mi gobierno, se evalúe por el éxito que tengamos en este objetivo. Espero que nuestro gobierno, mi gobierno, se evalúe por el éxito que tengamos en este objetivo. Claro, Macri está como los alumnos del secundario, a punto de dar los exámenes de diciembre. Lógicamente está angustiado, porque si lo evalúan en pobreza, como pidió él mismo, seguro que lo bochan. Pobreza, cero. Otra cosa que lo tiene mal al presidente son los desencuentros con Elisa Carrió. Esta semana la fiscal de la Patria tuvo el congreso partidario de su espacio político, la Coalición Cívica. Ratificó su pertenencia a Cambiemos, pero lo hizo con una curiosa parábola que difundió en sus redes sociales. Estamos en una barca y hay tormenta, pero nosotros estamos sentados en la fila del medio. Y de ahí no nos movemos. La barca no se hunde, aunque algunos caigan. La barca llega a mar Pacífico. El problema no es nuestro, el problema es de los que tienen una pata en la barca y otra pata fuera de la barca. Nosotros estamos en Cambiemos, pero no somos cómplices. Nosotros somos de Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con las mafias del fútbol. Nosotros somos Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con los corruptos que también están en casa. Veamos, las tormentas ya las conocemos de la mano del presidente, pero la barca de Cambiemos que va dejando corruptos y mafiosos en el mar, es toda una novedad, ¿eh? No queda muy claro a dónde va la barca tampoco, porque dice que se dirige a un mar Pacífico, pero Argentina no tiene salida al Pacífico. ¿Será un bote de emergencia como los que se van de los barcos que naufragan? ¿Y nosotros los argentinos dónde estamos en ese caso? ¿Colgados de una tablita como Leo DiCaprio? Bah, las lágrimas de Macri pueden tener otra explicación igual. La semana pasada su papá Franco y su hermano Gianfranco tenían indagatoria por coimas ante el juez Bonadío. Franco por ahora zafó por razones de salud, pero el hermano menor pasó por Comodoro Pi y cuando salió dijo esto. Ya quedó todo aclarado y no tenemos nada que ver. No tienen nada que ver, o sea, nunca pagaron una coima. Nunca en mi vida. Nunca en su vida. ¿Su padre tampoco? Pregúntele a mi padre. Ajá. ¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima? Pregúntele a él. Qué cosa, che, pregúntenle a él. Ni un poquito de amor filial le salió a Gianfranco por su padre. Eso también lo debe tener mal al presi. Con este trasfondo, imagínense ustedes, la mesa navideña de los Macri va a estar más incómoda que Michetti cuando quiere explicar qué es el PBI. Es como si yo te dijera, no sé, la posibilidad de que la Argentina agregue valor al producto materia prima de los recursos fructícolas, de los cereales, toda la producción agroindustrial, digamos. La verdad que necesitamos poder agregar valor y hacer, como dice Mauricio, del granero un supermercado, ¿no? En fin, se sabe que la relación del patriarca del clan Macri con sus hijos no es fácil. Mirá si no lo que dijo Mauricio en un momento de profunda reflexión con un votante. Si yo hubiese sido padre normal, Boca no lo mismo. Esa posición del presidente Boca, que se gobierne hasta por ahí el día arriba de ser presidente. Así que en el fondo todos lo deben ser. Ya lo oyeron, ya saben quién es el responsable.
Así que tal vez con los tiempos que corren no nos vendría mal un poco de feminismo, un poco de construcción y aprovechar que llega fin de año para cambiar un poquito la letra del hit del verano. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. En la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, se vive una revolución, la revolución de las mujeres. La semana pasada tuvimos los argentinos un caso muy claro, encabezado por el colectivo de actrices argentinas, un caso muy claro que nos mostró hasta qué punto nosotros mismos nos tenemos que reinventar, deconstruir, como dicen las feministas, para intentar asir de alguna manera esa realidad. Hoy tenemos el honor, en Brotes Verdes, de recibir a la intelectual en la que más abrevan las mujeres que están haciendo esa revolución. No exagero cuando digo que es una referente mundial del pensamiento feminista y es argentina. Esta noche va a estar con nosotros Rita Segato, en un ratito tomándose el cafecito de todos los martes acá en Brotes Verdes. Y por eso es que los animamos a acompañarnos con estos dos hashtags, con Revolución Feminista o Segato en Brotes, para también acercar ustedes sus propuestas al debate, también para discutir entre ustedes las cosas que seguramente van a dejar mucha tela para cortar de la conversación con ella. Pero también nos trae Noé Barral Grijera del Congreso, fresquita, la discusión sobre quién va a pagar la campaña del año que viene. En discusión en el Congreso hay un proyecto de ley que le da vía libre a las empresas para financiar las campañas y los partidos políticos. Iba a tratarse mañana, el gobierno aspiraba a convertirlo en ley de manera urgente, pero naufragó en medio de problemas muy serios políticos que está teniendo el oficialismo, especialmente en la Cámara de Diputados, pero en general en el Congreso, en esta sesión extraordinaria, en estas sesiones extraordinarias a las cuales llamó el presidente Mauricio Macri. Pero además, para complementar con su particular visión de la política en las redes, Luciano Galup, nuestro comunicólogo y experto en ese nuevo territorio de la política, nos trae cuáles son las simpatías y las adscripciones de los machos de la red. Lo que él habitualmente estudia, las tendencias, qué opina la gente en sus redes y lo vincula con sus pertenencias, sus consumos. ¿Qué es lo que les interesa? ¿A qué le prestan atención? Bueno, hoy nos va a hablar de ellos. ¿Qué tienen en la cabeza los que le dijeron, por ejemplo, la semana pasada, ante el testimonio crudo que dio Telma Fardín, lo que se les ocurrió decir fue, yo te creo, Juan? Bueno, esa disección es la que va a hacer esta noche acá con nosotros Luciano Galup. Pero antes que nada, la noticia del día, los jubilados. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor para analizar justamente los alcances y las implicancias de un fallo que hoy fue un mazazo para el Ejecutivo Nacional. 4-1 perdió Carlos Rosenkrantz, el jefe de la Corte Suprema de Justicia, a la hora de contrarrestar el índice que utilizaba el ANSES para actualizar parte de las jubilaciones. Y esto beneficia, por supuesto, a un grupo pequeño, pero a un grupo de jubilados al fin. Y el previsionalista Miguel Ángel Fernández Pastor tiene la amabilidad de acompañarnos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Primero quiero saber qué alcance tiene esto, a cuántos jubilados beneficia inmediatamente y a cuántos indirectamente. Directamente, rápidamente a casi 11.000 que son los que están en la Corte. Y en total se estima que va a rondar los 150.000 casos. ¿Y qué habían reclamado esos? Lo que habían reclamado es el recálculo del primer haber jubilatorio de todas aquellas personas que cesaron antes de marzo del 2009. ¿Por qué que cesaron antes de marzo del 2009? Porque a partir de marzo del 2009 se aplica la fórmula de movilidad jubilatoria y esa fórmula está perfectamente acreditada. Es más, la única parte que dejó vigente el fallo de la Corte es justamente la ley de movilidad jubilatoria. ¿Por qué no beneficia este fallo a los que aceptaron la reparación, la así llamada reparación histórica? Bueno, justamente este fallo tiene que ver con la reparación histórica. Primero, no existiría si no hubiera habido reparación histórica. ¿Por qué? Porque la reparación histórica es la que hace aparecer en escena al RIPTE.
y que se le aplicó, según ANSES, a los números de ANSES, a 1 millón de personas a los cuales le pagaron el 60% menos, porque le aplicaron el RITE en vez del ISBI como correspondía. Son los dos Eso índices, ya perdieron. los dos índices en disputa. Exactamente, eso ya perdieron. Los que terminaron salvándose del naufragio fueron aquellos que estaban en juicio. Los 150.000 casos que están en juicio, entre los que curiosamente estoy yo, así que yo soy crítico del fallo y sin embargo yo estoy incluido en ese mismo fallo. ¿Por qué es crítico, doctor? Porque yo creo que había una serie de opciones, o que tenía 2 opciones en la Corte para tratar. Tenía en un cajón, tenía esta situación, y en el otro cajón tenía la movilidad, que hoy curiosamente cumple 1 año, porque hace el 18 de diciembre del año pasado fue cuando se votó con tanto escándalo. Esa fórmula es la que permitió que los jubilados este año perdiéramos el 20% contra la inflación. Usted dice que podría haber fallado contra el índice de movilidad nuevo. Exactamente, que es lo que correspondía, declarando inconstitucional la fórmula de movilidad. ¿Y qué le hace pensar que no lo hará ahora? Porque tengo quizás la presunción, quizás porque soy mal pensado, como quiera, que creo que esto formó parte de un acuerdo en el cual el Poder Ejecutivo le pidió a la Corte que si encara un camino que sabía que iba a ser perdidoso, encarar el camino de menos costo, y el de menos costo era este. Este fallo beneficia al 2% de los jubilados, el otro fallo beneficia a 18 millones de beneficiarios, porque además de los jubilados, a los de planes sociales, asignaciones familiares, etcétera, etcétera. Y además, y además beneficia también a los trabajadores activos, porque si se declarara inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria, eso significaría que ya los jubilados, a los que se quieran jubilar, les aplicarían la vieja ley de movilidad y no la actual ley de movilidad, que les hace perder el 20% en el haber inicial. ¿Qué puede hacer un jubilado que no haya hecho juicio y que se haya jubilado antes de 2009 para acceder a los beneficios de este fallo? Creo que si existe es muy poquito. Lo único que tiene que hacer es juicio. O sea, casi todos hicieron lo que dice usted. Sí, porque fíjate que estamos hablando de 150.000 personas que tienen que haberse jubilado antes del 2009. Es decir, estamos hablando de gente muy viejita, pero además, para que el fallo tenga sentido, tienen que tener capacidad económica. El haber, no es los que llegan a la justicia, no son los jubilados de la mínima. Última, doctor, ¿usted cree que el año que viene pueden recuperar poder adquisitivo de las jubilaciones después del recorte de 20 puntos? No, creo que no hay ninguna posibilidad, porque para eso se debería dar 2 circunstancias: un freno muy violento de la inflación, pero además el crecimiento de los salarios. Si no hay crecimiento de los salarios, no va a haber en ningún momento recuperación de las jubilaciones. Bien, Miguel Ángel Fernández Pastor, muchas gracias. Gracias, Alejandro, como siempre. En un ratito, ya en instantes, ya está acá en el estudio Rita Segato para conversar con nosotros esta noche. Insisto, es la mujer a la que leen las chicas que están haciendo la revolución. Así nomás. La mujer que se va a sentar en un ratito acá es la que más está influyendo en este movimiento que está llamado a cambiar la forma en la que nos relacionamos unos y otras en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, a lo largo de los próximos años. Pero antes, quiero llamar la atención sobre 2 personajes que parecen marginales, pero que están empezando a tener una creciente importancia en la política argentina. Y son estos 2. Es la sangría de votos menos pensada, la de José Luis Espert y Alfredo Olmedo. ¿Por qué digo que son los antimacristas menos pensados? No son antimacristas, ¿no? Si uno los tuviera que ubicar en el espectro ideológico, obviamente los ubicaría en un extremo, en el extremo derecho. Pero ¿por qué inquieta al gobierno la aparición súbita de estas 2 candidaturas presidenciales? Bueno, porque amenazan, según las últimas encuestas que estuve mirando, con comer entre 5 y 6 puntos si se presentaran juntos o separados estas opciones de ultraderecha a un electorado que mayoritariamente le pertenece hoy al gobierno de Mauricio Macri. Miren esta foto. Alfredo Olmedo estuvo ni más ni menos que con Jair Bolsonaro. Acá lo tienen a Jair Bolsonaro con Alfredo Olmedo en varias fotos que compartieron y en una larga conversación de la cual dijo Olmedo que concluyeron que su importante coincidencia fue
poner por encima de todo a la Biblia, por encima de todo a la no ideología de género, así dijo Alfredo Olmedo en varios tweets y en varias entrevistas que dio, por supuesto orgullosísimo después de esta foto que consiguió con el presidente electo de Brasil. Y el otro de los personajes, José Luis Espert, es un personaje al que a ustedes les debe resultar muy familiar porque, bueno, trajina mucho los estudios de televisión. Hablábamos recién fuera de aire con alguien sobre gastar la palabra. Si hay alguien que tiene gastada su palabra, es José Luis Espert, que no se cansó de ir a cuanto programa lo invitaron a pregonar una ideología que parece, que disfrazan de nueva, pero que es muy vieja. La del neoliberalismo de Reagan y Thatcher de los años 70. Es que el Estado desaparezca, que no se cobren más impuestos, que todo lo estatal es una porquería, que la libertad... Milton Friedman, bueno, el neoliberalismo más rancio. ¿Qué dijo en las últimas horas José Luis Espert? Bueno, primero contrató consultoras y empezó a repartir mails a casillas de periodistas con su pensamiento, que es este pensamiento. Pero además en Twitter empezó a decir cosas como esta. Mírenlo. A los que votaron a Macri están decepcionados, pero tienen miedo que vuelva Cristina. Les digo que para derrotar y dejar atrás a Cristina tenemos la segunda vuelta. En las PASO y en la primera discutamos cómo salir de este presente mediocre que es Cambiemos hacia un futuro razonable. No es lo único que dijo Espert, es un mensaje muy claro el que da. El mensaje que da es: nosotros existimos en la primera vuelta, en la segunda sí votamos a Macri, por supuesto, que no vuelva Cristina. Pero fíjense el matiz que establece por derecha y cómo esto está empezando a calar en un electorado que parecía aglutinado en torno a la imagen de Mauricio Macri. El segundo tuit que quería mostrarles es este, porque también dice: siendo realista por cómo están las cosas y dado que el gobierno está jugado a gobernar solo para ganar la elección de 2019, al menos que se guarden todas las reservas del Banco Central y dejen flotar libre al dólar. O sea, Espert expresa el programa económico que expresa Paulo Guedes en Brasil. La ultraderecha conservadora de Brasil no es solamente Jair Bolsonaro haciendo flexiones de brazos en un cuartel de militares. También es José Luis Espert o Paulo Guedes pregonando la desaparición virtual del Estado con ideas como estas, en donde dice, por lo menos que dejen flotar el dólar, o sea, que suba el dólar hasta el infinito y más allá el año que viene y que se guarden todas las reservas posibles. Vamos a ver si estas alternativas siguen vigentes para la hora de la votación, pero claramente su emergencia y su multiplicidad de apariciones en el último tiempo son, vaya, sino un llamado de atención. Pero les había prometido a Rita Segato y está con nosotros Rita Segato. Gracias por venir, Rita. Hola, ¿qué tal? Adelante. Mucho gusto. Hola. Vos apareces poco en televisión y en los medios en general, y te agradezco la deferencia de venir hoy acá. Te voy a hacer un cafecito ahora, que es nuestra costumbre. Gracias, viene bien. Pero en las entrevistas que te leí en este tiempito, de la semana pasada, bueno, esto que sacudió tanto la opinión pública, una de las cosas que dijiste fue que no querés consolar a víctimas como Telma, sino que tu trabajo está pensado para evitar que las violencias se reproduzcan y se sigan potenciando. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Pensá en el público amplio que te mira por televisión y pensás qué consejo le podés acercar para tramitar distintas clases de violencia o distintas clases de tensión entre géneros que puedan empezar a emerger ahora a partir del debate público de esto, sí, sin romper vínculos, ¿no? Que es lo que en algunos casos termina pasando. Sí, es un tema bastante delicado hoy. Tenemos que tener mucho cuidado porque hemos avanzado mucho. La sociedad argentina, a pesar de una serie de condiciones históricas, pero la sociedad como sociedad ha avanzado muchísimo. O sea, estamos en un momento de la historia que es en el cual nuestro país es un ejemplo para el mundo. Entonces hay que protegerlo muy bien en este momento porque son muchas las zancadillas, son muchas las trampas que aparecen. Algunas de ellas inclusive en los medios masivos de información. Por eso yo misma soy bastante prudente, ¿no? Acepté venir aquí porque es un programa especial.
Entonces, mucho temor de que se malogre este momento y que podamos cometer algunos errores que banalicen las conquistas que hemos tenido, no solamente las mujeres, porque para mí no es un problema de las mujeres. Lo sé. Sí, es un problema de la sociedad. O sea, la violencia de género, el maltrato hacia las mujeres en sus varias modalidades, es un semillero de toda la violencia en toda la sociedad, ¿no? O sea, es la incubadora de todas las formas de violencia que conocemos. El primer aprendizaje de toda violencia se da en esa violencia patriarcal, en esa violencia contra las mujeres. Por eso quedo muy asombrada cuando hay personas que protegen ese orden patriarcal, ¿no? Y están contra la violencia, quieren poner a que la policía mate a la gente en la calle y no ven que el agresor, en todas sus formas, en todas sus modalidades, es alguien que primero ha visto la violencia en la forma del patriarcado. Bueno, para el que no conoce su trabajo, yo les cuento que además de antropóloga, doctora, profesora emérita y honoraria en muchas universidades, Rita intervino en cosas muy concretas del combate a la violencia y a la crueldad. Fue perito en los juicios por crímenes sexuales contra las mujeres mayas en Guatemala, ayudó a descubrir cómo los ejércitos violan mujeres sistemáticamente y por orden, a veces escrita, de los ejércitos para someter a otros pueblos. Está asesorando ahora al gobierno de El Salvador para evitar que la policía cometa atrocidades de este tipo. Por eso te pregunto, pensando en alguien que nos esté mirando y que diga, che, a mí me pasó esto, cerca mío ocurrió un caso de violencia y no sé cómo tramitarlo. Claro. Primero, diría, para nuestro tipo de sociedad, nosotros no somos los Estados Unidos. No nos fundó un pilgrim puritano allá, ¿no? En el comienzo de nuestra historia. Tenemos otros fundadores iguales de malos, pero digamos no son iguales. Entonces nuestro feminismo no puede ser un feminismo puritano, o sea, y no podemos, hay un defecto en ciertas formas de actuación que me parecen peligrosas, que es la delegación y la entrega de la gestión de las relaciones, de la gestión de la interpersonalidad en una forma muy prematura a una instancia institucional, estatal. Nosotras las mujeres o sea, denunciar, por ejemplo, a la policía o a la justicia, algo que no tenés claro si es todavía un delito o no. Cuando McDonald's fue procesado por entregar un vaso de café demasiado caliente. Eso sucedió en los Estados Unidos. No me parece una buena forma de vida. No me parece que la interpersonalidad, la gestión, la naturalidad, la forma de pelearnos, inclusive entre nosotros, tenga que ser delegado en papá Estado inmediatamente. Primero tratemos de relacionarnos, construyamos los vínculos, demos salida. O sea, hay dos tipos de agresiones que deben ser muy bien separadas y entendidas. La agresión, o sea, el abuso, la violencia sexual, cuando hay relaciones de poder laborales, escolares, en las instituciones educativas de todos los niveles, o sea, donde ese abuso de poder hace con que el abusador tenga, en fin, más garantías y formas de presionar y de amenazar, ¿no? O también de beneficiar. En el caso de Thelma me llamó mucho la atención porque ella dice que su agresor, su violador, le dijo que nunca le faltaría trabajo en el futuro. Es una frase muy importante que muestra que hay una relación de desigualdad clarísima, laboral. Claro. Y otras son lo que está sucediendo en las escuelas secundarias, que son un gran laboratorio en este momento. Las escuelas secundarias son un lugar donde podemos observar el país, qué está pasando en el país. Entre iguales. Entonces, entre iguales, claro, toda relación de género es una relación de poder, no hay caso, lo es. Pero cuando a esa relación de poder, que es la de género, se le suma la relación de poder laboral o escolar, estamos en un campo que hay que separar. Y cuando estamos entre iguales, tenemos que primero intentar una gestión, una negociación de esa relación interpares, ¿sí? entre iguales, dejando una puertita de salida, o sea, pensando en que ese joven, una persona todavía cuya vida no está totalmente ya enyesada, definida, es alguien que está en cambio, está en proceso, debe tener una puertita para poder entender, mirarse al espejo, entender que se equivocó, entender que está haciendo una opción errada, acatando el mandato de masculinidad, como digo muchas veces, ¿no?
que es muy importante que los hombres comprendan cuánto pierden, ¿no?, por acatar el mandato de Ese mandato de masculinidad. masculinidad que vos decís que es cuando un hombre ejerce violencia sobre una mujer, en realidad está demostrándole algo a Está otros haciendo una hombres. exhibición, o sea, una exhibición narcisista de lo que él consigue como hombre ante los ojos de los otros hombres. Mis estudios sobre la violación, no es que sean todas iguales, pero la gran mayoría en realidad es un espectáculo de capacidad viril, pero no tiene que ver directamente con la víctima, sino tiene que ver con los espectadores, que son los otros hombres. O sea, de ahí viene un mandato que en mis primeros textos le llamo mandato de violación, y muy recientemente le llamo mandato de masculinidad, un mandato corporativo. El hombre, su narcisismo es su gozo se realiza en un exhibicionismo que está destinado a los ojos de los otros hombres. Y se pierde mucho, él pierde mucho. Él es una víctima también de ese macho alfa que está en su familia, que está en su vecindario, que está en su escuela y que le está exigiendo algo. Él está curvándose, está obedeciendo. Él es una víctima obediente también de un mandato que lo perjudica. Y cuando vos decís esto de dejar una ventanita abierta, pienso en el ejemplo de un preso, ¿no? Pienso en si esperamos que un preso se rehabilite y vuelva a vivir en la sociedad. Absolutamente. Porque un preso, si es violado, o si es maltratado, o si es, no sé, hambreado, y después sale, probablemente reincida. Probablemente se resienta de una forma irrecuperable. El resentimiento es un daño muy grande, ¿no? Y no creo que el castigo en sí pueda cambiar a las personas. No es el castigo, al contrario, las vuelve peores. Yo creo en la conversación, creo que debemos habilitar espacios de asamblea, espacios donde se conversen estos temas y que no se pierda la capacidad de interacción entre los chicos y las chicas. Tiene que mantenerse. Estoy hablando entre iguales. Sí, claro. Después en las relaciones desiguales o en las relaciones capitalistas de empleado-patrón debería intervenir o el Estado o algún esquema de la propia empresa, por ejemplo. También puede haber un esquema. Yo creo que instancias más inmediatas o más eficaces que el Estado, porque lo que vemos en el Estado es que la justicia nos traiciona todo el tiempo. Lo que pasó con el caso de Lucía Pérez, lo que pasó con el jury al juez Rossi. El juez Rossi es un juez de Paraná, de Entre Ríos, que dejó libre, desobedeciendo, absolutamente desoyendo 29 informes psicosociales, dejó libre al violador que después pasó a asesinar a Micaela. Y el jury que se intentó hacerle porque era ejemplar, es decir, este juez no puede ser juez y los jueces como él no pueden ser jueces. Fue traicionado por el fiscal de Entre Ríos. Rita, te quiero preguntar si hay mujeres machistas. Intuyo que sostenés que sí, pero te quiero mostrar un ejemplo para que analicemos juntos. Esto decía la ex CEO de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, lo dijo en las últimas horas en un reportaje con La Nación Más. Es obvio que uno quiere salir en la calle y que no le estén chiflando y que no le estén diciendo. Me pasó el otro día, ojalá tuviera el SMS para poder hacer el coso del acoso. Pero, y no estaba ¿Qué te pasó? extravagante. ¿Te silbaron? Sí, me silbaron, eran las 11:30 de la noche y yo iba caminando y sí, tenía tacos, medias finas, pero tenía un vestido por arriba de la rodilla, no era nada demasiado, salía de una cena en un evento. Sí, yo creo que si te pusiste el decote, hacete cargo de lo que va a generar. Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar. No, es necesario que la mujer pueda salir y presentarse en el ojo público, ¿no?, con absoluta tranquilidad, ¿no? En algunos países eso es absolutamente hoy estándar, o sea, en Europa es más, o sea, imitamos de Europa lo peor que tiene Europa, sacamos de Europa, nos curvamos, pero lo mejor que tiene Europa es lo que no imitamos como sociedad. De cualquier manera, sí, yo creo que el ojo público siempre mira a la mujer con sospecha moral. Y eso tenemos que, es necesario, indispensable, luchar contra la sospecha moral que el ojo público hace recaer en la figura, en el cuerpo de una mujer. Esto muchas veces lleva a las mujeres a, no sé, sembrar dudas incluso sobre lo que otras mujeres denuncian de violencia. Ahí pongo el ejemplo que indispensable de Margaret Thatcher. O sea, porque Margaret Thatcher cerró todas las creyes
en Inglaterra, en las Islas Británicas, cuando fue primera ministra, y obligó a las mujeres, todas las creches públicas. ¿Qué es eso? Las creches perdón, portugués. Son las guarderías públicas. Cerró las guarderías públicas y obligó a todas las mujeres a volver para casa, a volver a casa. Y era una mujer primera ministra. Condoleezza Rice era una mujer y negra. O sea, todos, todes, todis, todas, o como les quieran, en la pluralidad de sujetas y sujetes que somos, todos al nacer somos socializados para mirar al mundo con el ojo patriarcal. Todos somos patriarcalizados. El ojo patriarcal es el ojo hegemónico, o sea, el ojo de todas, todes, todos, de todos. Liberarse de ese ojo patriarcal, apagarlo, o sea, desarticularlo en uno es un trabajo largo de una vida. Entonces ahí tenemos algunas mujeres que acatan y continúan mirando al mundo como fueron enseñadas con ese ojo patriarcal. No basta tener un cuerpo de mujer. Y otras que nos hemos dado cuenta de que somos perjudicadas por ese ojo. Hemos tenido la inteligencia, la sensibilidad y la astucia de darnos cuenta de que ese ojo, su mirada, nos perjudica. Y ahí hemos trabajado y estamos trabajando para no caer, ¿no?, en ese ojo patriarcal, mirando al mundo con ese ojo patriarcal. Vos hablás de las guarderías de Thatcher y pienso en el neoliberalismo en general, que nació de esa experiencia, de la experiencia de Reagan, y que está reverdeciendo acá en América Latina. Me pregunto, ¿hasta qué punto se puede pelear por reivindicaciones feministas sin ser, como decía Rosa Luxemburgo, de alguna manera anticapitalista o de izquierda? ¿Hasta qué punto no se puede... ¿Hasta qué punto no se entra en contradicción si no se reclama, por ejemplo, que el Estado no se retire de esas actividades que ayudan más a la mujer? Bueno, ahí yo tengo una posición un poco compleja que sería muy difícil explicarla ahora. Yo creo que a partir de este momento la historia va por la mano de las mujeres y por fuera del Estado. Lo he escrito, lo he dicho en muchas entrevistas y conferencias. Pero que se desarticule el Estado, que no, porque el Estado nos traiciona. Sociales. Sobre todo hablemos de América Latina. Este Estado tiene un error de fundación. O sea, nuestros estados están mal fundados. Te explico mi punto. Y nos acaban traicionando siempre. Pienso en la asignación por hijo, que perdió 20 puntos de poder adquisitivo este año. ¿A quién perjudica más? ¿A las madres de esos hijos o a los varones padres de esos hijos? No, perjudica a quien está más a cargo de esos hijos, que son las mujeres. Por eso, a eso apunto. Pero me estaba refiriendo a otro fenómeno, que es un cambio en la política, un cambio en lo que consideramos política. Y yo quiero poner en destaque que estamos frente a un momento en el que surge una politicidad de las mujeres que no va por dentro del Estado. La politicidad de las mujeres es lo que estamos viendo en las marchas, en la ocupación del espacio público, como fueron las marchas, todas las niñas, las jovencitas, ¿no? Con lo que dicen, lo que están analizando y pensando, y que nos muestran que la historia cambiará de rumbo en la dirección de un mundo donde más gente puede vivir con bienestar. Una definición muy simple: más bienestar para más gente. Ese destino histórico va a suceder por las manos de las mujeres y mediante el desmonte del patriarcado, mediante el fin del mandato de masculinidad y con la adhesión también de los hombres. Yo creo que un umbral de una nueva era se presenta ahí, y que ese camino se tiene que hacer en parte por dentro del Estado y en parte... Hay vida inteligente fuera del Estado, en la propia sociedad. Es la propia sociedad que está cambiando. Igual ahora quiero profundizar en algo que es el anclaje electoral de esto, el uso político electoral de esto que buscan hacer algunos sectores, pero antes quiero que compartamos juntos lo que nos trae Luciano Galup. Luciano Galup es nuestro comunicólogo. Gracias, Lucho. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Y él, por lo general, surfea un nuevo territorio de la política, que son las redes, las redes sociales, donde está ocurriendo mucha política, pero donde además se manifiestan muchas preferencias que antes no podíamos pulsar. Lucho, contanos qué trajiste. ¿Cómo va? ¿Bien? Mira, lo primero que trajimos fue para poner un poco en contexto qué pasó con el Mirá Cómo Nos Ponemos. Tenemos ahí un gráfico para ver de la cantidad y de la explosión que tuvo
ese uso del hashtag y ese uso de la expresión. Eso es el 11, después, enseguida de la conferencia, el estallido de la conversación. Y 1 millón de tweets. Sí, en 2 días, pero concentrados, te diría, desde la tarde hasta el día siguiente. Y después lo que tenemos es compararlos con otros hitos de este año, que ha sido sin dudas un año que tuvo una agenda feminista muy marcada en Argentina, que es compararlo con otras instancias, otros momentos del debate, que son los hashtags alrededor del aborto y el de Ni Una Menos. También para poner un poco en contexto, el Mirá Cómo Nos Ponemos tuvo más tweets en 5 días que Ni Una Menos en todo el año, casi más tweets, 1.400.000 contra 1,5 millones. Tuvo más tweets que el 8M y tuvo un tercio de los tweets de la discusión de aborto, que fue una discusión de todo el año. Esto vinculado a cómo las redes empiezan a tejer nuevas solidaridades, nuevos vínculos que muchas veces estaban destinados o recluidos en lo privado y que no permitían que se conectaran, que dialogaran entre ellas. Y esta idea de el a mí también, el hashtag ese en inglés, que es el Me Too, que es a mí también me pasó, y cómo empieza a conectar personas entre experiencias que generan demandas, generan nuevas demandas que tienen que ver con, bueno, a mí también, y ponerlo en público. Notable la cantidad, ¿no? Tremendo. El volumen. Es impresionante. Cómo explotó. Ahora, todo esto siempre tiene gente que está del lado del horror constantemente y elige siempre estar del lado del horror. Y también pasó esto, que es el Yo Te Creo Juan, que es un poco lo que anticipabas en la venta de la columna, que mucho más modesto, una grieta pequeña. Bastante más modesto. Y autoconvocada y autogenerada. 44.000 tweets, pero alrededor de una construcción bastante más polémica. Tiene que ver, en principio ahí lo que tenemos son los usuarios que más participaron, y hay gente que hizo, ¿no? o algo así como gente, sí, que hizo robots, trolls. 170 tweets, 164 tweets, 90 tweets sobre el mismo tema. Por ahí era gente a la que le interesaba mucho expresar esa posición en las redes, ¿no? Por ahí eran trolls, por ahí eran robots. Y de dedos rápidos. Claro, de dedos rápidos. ¿Pues en cuánto tiempo hicieron eso? Y eso fue en una tarde, en 2 horas, 3 horas. Ok. Tenés que estar entrenado. Pero bueno, por ahí se entrenan para esto. No, lo más probable es que hayan sido máquinas. Bien, ¿y qué otra cosa? Lo que queríamos construir era el recorrido ideológico de esas cuentas que más participaron, y la forma que encontramos es ver en qué otros hashtags participaron durante este año. Y mirá lo que da el resultado de los 10 hashtags más utilizados por las cuentas que participaron del Yo Te Creo Juan. La primera es Salvemos a las 2 vidas. El hashtag que más usaron las cuentas que participaron en el Yo Te Creo Juan es Salvemos a las 2 vidas. El segundo es Con mis hijos no te metas, que está vinculado a esto de la ESI que hablabas antes en relación a Olmedo. El tercero es No vuelven más. El cuarto es No a la ideología de género. Mira vos. El quinto es La ola celeste. El sexto es Argentina es provida, y así. Hay una conexión ideológica, hay una construcción ideológica alrededor de el Yo Te Creo Juan, el posicionamiento en la crítica al feminismo y otras experiencias políticas que hemos tenido durante este año. No se le puede negar coherencia en ese punto. Sí, siempre del lado del horror. Sí, lógico. ¿Y te sorprende, Rita? No, porque eso nos muestra hasta qué punto la cuestión de las mujeres es un tema que está en el centro de la política. El hecho de que haya una vinculación entre todas estas posiciones nos muestra, nuestros antagonistas del proyecto histórico nos están mostrando que el tema de la manutención del patriarcado es central a la manutención del capitalismo, es central al proyecto histórico del capital y de su norte, la acumulación, concentración. Porque por favor, porque estábamos pensando siempre la cuestión de las mujeres, del feminismo, como un tema de una minoría, de una minoría política, o sea, de un interés parcial, particular, que son las mujeres. Y ellos nos están mostrando que no se trata del interés particular de un grupo, de una identidad política, las mujeres. Esto es interesantísimo, no me había quedado claro de lo anterior. Entonces lo que vos decís es que el avance de estas reivindicaciones es un avance que tocan el centro de gravedad de todas las asimetrías y de todos los poderes. El tema ellos nos han demostrado que fue un error del feminismo acatar que somos un problema de minoría, un problema de una parte, de una particularidad de la población. Ellos nos están mostrando que es central para la manutención del orden
del capital, del Gracias, orden. Lucho, gracias. Un gusto, Porque todavía le debo el cafecito a Telma. Pero Telma, pará. A Rita. No, perdón. Porque además me quedé con lo último que dijiste y era una de las preguntas fundamentales que te quería hacer. Y es, si alguien que busca perpetuar esos esquemas de dominación, los esquemas de dominación no solo del capitalismo, sino de esta fase del capitalismo, de esta expresión horrorosa del capitalismo que nos toca vivir ahora, levanta la bandera feminista para fingir, para sacar pecho, para sacar rédito. Yo he visto intelectuales orgánicos del macrismo tuitear tu nota con Mariana Carvajal del domingo en página 12 y levantarla como quien se lava, se baña y dice, mírenme, ¿no? Eso demuestra su falta de inteligencia, porque no la han entendido entonces, no entendieron lo que dije en la nota, pues quizás escribimos un poco difícil en la nota y esas personalidades no fueron capaces de entender lo que estaba ahí escrito. De cualquier manera, es cierto también que la temática de las mujeres, nuestro problema excede un partido político. No quiero que se confunda una posición insurgente como es el feminismo con formas ya antiguas y superadas de partidarismo político. No va por ahí, va por otro lugar. La historia va por otro lugar, la insurgencia va por otro lugar. En ese sentido, si los que han entendido lo que dijimos ahí, Mariana y yo, en esa interlocución que tuvimos, y lo entendieron bien y lo adhieren a ello, bienvenidas o bienvenidos, porque por ahí hacemos otra historia. Lo que pasa es que a su vez esos mismos personajes intervienen en la realidad de otra manera, ajustando el presupuesto, votando leyes que recortan derechos, interviniendo incluso en la lucha de clases en contra de lo que vos decís, digamos, o sea... Entran en contradicción. Sí. Esperemos que en algún momento perciban que su adhesión a las posturas del feminismo en Argentina hoy, que es un momento magnífico de la voz de las mujeres en Argentina, y sus posturas políticas entran en contradicción y tendrán que elegir. ¿Y qué opinas sobre el uso que hacen otros, los que destacan el abusador del otro? O sea, la miseria habitual de los medios, pero el que dice, ante los dos legisladores denunciados en las últimas semanas, o publican solo el de la Cámpora o publican solo el del radicalismo de Cambiemos, digamos, el que se monta sobre esto para enlodar al adversario circunstancial, menor, coyuntural. Sí. ¿Eso cómo lo ves? ¿No se puede replicar? ¿No se puede empezar a tomar y que sea un uso espurio de lo que ustedes hacen? ¿Cómo entra la lucha de las mujeres o el camino de las mujeres ahí? Tendría que pensarlo, porque estás hablando con una persona que no vive todo el tiempo acá. Entonces hay una cantidad de información que yo no la tengo, porque ni miro la televisión en Argentina, o sea, y paso muy rápidamente por el momento por aquí, de manera que no entiendo muy bien a qué te referís. No, a esto, a miserias de la utilización de la coyuntura, pero está bien, tampoco son lo central. Lo central es cómo evitar que esto pase con la próxima generación. Y ahí, bueno, vos en contrapedagogías de la crueldad, a lo que llamás es a eso, a tratar de desaprender eso que nos enseñan. Exacto, yo creo que la política va a cambiar de formato. Una de las cosas que digo es que en los años 60 y 70 las feministas dijeron lo personal es político, y cambiamos lo personal. O sea, cambiamos mucho de nuestras sexualidades, formatos de familia, entrar en las profesiones, luchar por espacios profesionales, por carreras. Eso lo cambiamos y nos olvidamos de cambiar la política. Y la política, eso es lo que está cambiando hoy. A ese puerto llegamos hoy. O sea, esa política con varios vicios de la política partidaria, sindical, ¿no? Varios matonismos políticos. La política de las mujeres los está echando por tierra. Estamos inaugurando una nueva era de la política, donde va a ser revisada inclusive la relación Estado-sociedad. Tenemos mucho para hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo es un hacer política en estilo femenino? En clave femenina. ¿Y cómo es? Antes de irnos. Tiene muchas características, pero lo primero es que no burocrática. La burocracia es
el blindaje del poder. Tengo una definición no weberiana de burocracia. No la veo como, quizás para Europa sí, ¿no? Como esa etapa racional de la política. Sí. No. Yo veo que la burocracia entre nosotros es un blindaje del poder, ¿no? Y la política de las mujeres es tópica, inmediata, pragmática, ¿no? De la defensa de la vida aquí y ahora, muy vincular. O sea, donde hay mujeres, inclusive en su vinculación con territorios, ¿no? Por ejemplo, me han preguntado, el asesinato, el feminicidio, el asesinato, el homicidio de Berta Cáceres, ¿fue un feminicidio o no? O sea, porque ella fue un liderazgo, o sea, una líder que luchó por temas que hombres también son asesinados por luchar por esos temas. Sí. Entonces, ¿por qué sería un feminicidio? Lo pensé bastante. Fue un feminicidio porque en ella se mató una manera de hacer política. Una manera de hacer una política comunal, vincular, desde la cocina. Que es lo mismo que vos decís que atacaron los de Ríos Montt en Guatemala a las mujeres mayas, a la mujer que portaba lo comunal. Ahí se atacó a la mujer porque esas mujeres eran esposas de luchadores por la tierra, por los derechos a la tierra, Rita, que fueron desaparecidos y torturados hasta la muerte. Y se las atacó sexualmente, se las redujo y sometió a esclavitud sexual. Horrible. Rita, me tengo que ir, pero en lo último, quiero que me digas la frase que te dijo el jefe de policía ese de Salvador. El jefe de policía me dijo que, lo siguiente, sorprendente, ¿no? Que inteligente. Que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. ¿Y qué quería decir? Y el énfasis, hay que entenderlo ahí, ese hombre lo estamos dejando atrás. O sea, lo que él me dijo categóricamente es que a ese hombre lo estamos dejando atrás. Gracias, Rita, por venir a Brotes Verdes. No. Quédate, después de esta brevísima pausa, Noé Barral Grijera, y no solamente el peor periodo de sesiones extraordinarias para el gobierno, sino también quién va a pagar la campaña política 2019. Ya mismo.